Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes. No, hoy no es lunes, hoy es miércoles, 18 de septiembre de 2024. A la hora de tomar la temperatura política el día de hoy, tenemos que acudir al Congreso de los Diputados, donde, como casi todos los miércoles, se ha celebrado la sesión de control al Gobierno. Y tenía un cierto morbo previo, porque hoy se tenían que ver las caras, y se las han visto, de hecho, el jefe del Gobierno, que es Sánchez, como saben, el jefe de la oposición, que es Feijóo, como también saben. Y además, después de que el presidente del Gobierno durante los últimos días haya impulsado el famoso plan de regeneración democrática, donde, pues, en fin, ya lo comentábamos ayer, ha empezado a hacer una serie de disposiciones, una declaración de intenciones para tratar de tener controlado el mundo de la prensa, entre otros. Sin embargo, fíjense, el enfrentamiento de esta mañana en la sesión de control a mí me parece que ha defraudado, a mí particularmente me ha defraudado un poco, yo esperaba mucho más, y eso que el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha empezado con brío. Bienvenido al Congreso, señor Sánchez. Se digna usted a rendir cuentas ante el Legislativo solo una vez este mes, y le parece muchísimo. Qué honor, señor Sánchez. Dicen que usted es el gran jefe. Realmente empezamos a saber por qué. Usted ya ha respondido cómo va a iniciar el curso político, con una ofensiva contra jueces, periodistas y medios de comunicación. Bueno, ahora les tengo que aclarar esa referencia de Feijóo al gran jefe, dirigiéndose a Pedro Sánchez. Y para que lo entiendan, tengo que contarles que hoy el diario El Confidencial sigue dando detalles de esa campaña que el PSOE ha estado preparando durante meses para atacar a magistrados, a fiscales y también a periodistas. Y hoy, justo hoy, en una segunda entrega, lo que cuenta El Confidencial es que uno de los implicados asegura en un audio que se puede escuchar en El Confidencial que el máximo responsable de esa operación es Pedro Sánchez. En concreto, ese empresario, ese testigo, sostiene que el presidente del Gobierno, al que se refiere como el gran jefe, de ahí esa referencia de Alberto Núñez Feijóo, ordenó a Ferraz, al partido socialista, que recopilara información sensible sobre miembros del Poder Judicial y profesionales de los medios de comunicación. Vamos a conocer los detalles de lo que cuenta El Confidencial. Ángeles Hernández. En la cinta se escucha: ha dicho el gran jefe que hay que acabar con esto como sea. Un segundo interlocutor le interrumpe en ese momento para preguntarle si el gran jefe es un señor que se llama Pedro, de apellido Sánchez. Ese es, contesta el testigo, solo hay un gran jefe y ese ha pegado un puñetazo en la mesa que te cagas, porque él sigue manteniendo y te lo dice a gritos si es necesario que su mujer puede ser una pichona, pero que no es una corrupta. La voz de la grabación pertenece a un empresario imputado en una causa de la Audiencia Nacional por fraude en las subvenciones y blanqueo de capitales. Según El Confidencial, a finales de abril, coincidiendo con los 5 días de reflexión de Sánchez, Santos Cerdán se puso en contacto con él y le prometió que a cambio de su colaboración para destituir a los supuestos enemigos del Gobierno, Moncloa usaría la Fiscalía para aliviar su futuro procesal. El empresario puso en contacto a los responsables de las cloacas de Ferraz con otros hombres de negocios e investigados que estaban igualmente en disposición de proporcionar archivos sobre las personas y sectores que Moncloa ha colocado en su punto de mira. Según el empresario, el PSOE pretende comenzar a filtrar información contra los supuestos rivales del Gobierno este mismo mes de septiembre, coincidiendo con el arranque del curso político. Y esta es la información que hoy ha estado planeando durante toda la sesión de control en las intervenciones de los miembros del Partido Popular. Hemos escuchado a Feijóo dirigirse al presidente del Gobierno como el gran jefe, y después han sido dos mujeres, dos vicesecretarias del Partido Popular, que interpelaban a Bolaños, al ministro de la Presidencia, quienes también han hecho referencias directas, explícitas, a esta información que acabamos de resumir. Tanto Esther Muñoz como Carmen Fúnez, cuando se dirigían a Bolaños, pues han querido sacar a colación esto que les acabamos de contar, en términos además dialécticamente bastante duros. Escuchen a Esther Muñoz. Me imagino la noche que pasó ayer trayendo aquí al gran jefe, al amo, y traerle aquí deprisa y corriendo para votar una votación que al final acabaron perdiendo. No me puedo imaginar la noche que ha pasado, señor Bolaños. No me la imagino. ¿Sabe, señor ministro? Se nos conoce por nuestros actos, por nuestras decisiones, por nuestras elecciones, no por lo que decimos que somos. Y por eso, por 1000 millones de veces que digan ustedes que son demócratas, no hay nada demócrata en investigar
y en atacar a quien investiga, a quien informa y a quien les controla. Ustedes atacan a jueces, a periodistas y a este Parlamento. Da igual que digan ustedes que luchan contra los bulos, cuando hemos sabido que son ustedes los que tenían montada una operación con el señor Cerdán para atacar a todos aquellos jueces y periodistas que investigan su corrupción, señor ministro. Ven cómo las referencias son explícitas a esta información que está reproduciendo el Confidencial. Exactamente lo mismo ha hecho Carmen Funes durante su turno, y luego el ministro de la Presidencia, Bolaños, respondiendo las dos, ha llegado a decir cosas como esta. Resulta asombroso que ustedes estén haciendo de palmeros a unas organizaciones ultraderechistas que presentaron una denuncia falsa con patrañas, y que sean ustedes los primeros que hacen eco de esos bulos, de esas mentiras y de esas denuncias falsas que se están tramitando hoy en algunos tribunales. Créame que me da pena. Y créame que ustedes tendrán que acabar pidiendo perdón a personas honestas, a las que están ensuciando, convirtiendo en lodazal la política española. Créame que será así. Este ha sido uno de los momentos más interesantes desde la sesión de control. No la intervención de Sánchez, que no ha dado mucho de sí, luego haremos alguna referencia a lo que ha dicho, sobre todo a la respuesta de Bolaños, que ha sido el ministro que ha tenido que hacer frente a esto del lodazal y de los bulos, porque ayer fue el ministro de la Presidencia, como saben, el encargado de presentar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ese plan de regeneración democrática que tiene como uno de sus objetivos fundamentales acabar con los bulos que difunden los que, a juicio del Gobierno, son pseudomedios informativos. Ese plan también ha estado muy presente en la sesión de control de hoy. Se ha hablado mucho de bulos, lo hemos visto en la intervención de Esther Muñoz, lo hemos visto en la respuesta de Bolaños. Pero es que después los grupos parlamentarios también han tenido oportunidad de tomar una posición respecto a ese plan que ayer presentó el Gobierno. Y lo más curioso de todo es que si tenemos que juzgar las reacciones que hoy conocemos, en política las cosas se van madurando y a lo mejor esto pues va cambiando de perfil y dentro de unas semanas no es como ahora mismo aparece. Pero bueno, lo que ahora mismo parece es que el Gobierno no tiene los votos necesarios para sacarlo adelante, porque hay algunos socios de cabecera que ven ese plan como si fuera humo. Es la palabra que han utilizado, fíjense, dos grupos parlamentarios distintos, pero los dos en la constelación de apoyos de Pedro Sánchez. Para empezar, Podemos y Ione Belarra. Anuncian también un plan de regeneración democrática que es puro humo. Humo porque no afronta ninguno de los graves problemas que tiene nuestra democracia. O sea que le parece puro humo a Podemos. Y también le parece humo a Esquerra Republicana de Cataluña. Escuchen a Rufián. Un bote de humo de momento, no sabemos nada. Parece maquillaje. Decepcionante de momento, veremos. Por eso digo, humo es la palabra que han utilizado esos dos grupos parlamentarios. Si tuvieran que enfrentarse ahora a tomar una decisión y ver si la apoyaban o no la apoyaban, pues yo creo podríamos colegir, podríamos llegar a la conclusión de que no está maduro ese apoyo parlamentario, por lo menos no parece que esté maduro. Pero bueno, déjenme que hable de Rufián, porque ha sido otro de los protagonistas de la sesión, sobre todo en el Congreso de los Diputados. No solo por lo que ha dicho de este plan de regeneración, que lo acabamos de escuchar, sino también por una intervención en la sesión de control en la que le preguntaba, fíjense, al presidente del Gobierno cuánto va a durar la legislatura. Cosa sorprendente, porque claro, uno de los grupos parlamentarios que tienen que asegurarse de que la legislatura dure mucho, si ellos quieren, es precisamente Esquerra Republicana de Cataluña. Pero la intención que tenía Rufián a la hora de en fin, hacer esa pregunta era distinta, era colocar a Junts per Catalunya a los pies de los caballos. Saben que ayer Junts dejó que el Gobierno perdiera una nueva votación a propósito de la ley de vivienda. Y eso tiene muy enfadado al Gobierno y muy enfadado a los socios del Gobierno. Y eso es lo que ha utilizado Rufián después, en los pasillos del Congreso, antes de su intervención parlamentaria, para decir es que aquí hay alguien que no se quiere enterar. Es que Junts ya ha tomado partido por un bloque en el que están el Partido Popular y Vox, y el Gobierno no se entera. ¿Junts per Catalunya es quien manda en este Congreso? Para Feijóo sí, se está conformando un bloque de derechas, PP, Vox y Junts, que seguramente llevará a Feijóo a la Moncloa. ¿Es un socio de fiar, Junts per Catalunya? Fiar y Junts. Eso es lo que decía en los pasillos cuando iba camino del hemiciclo el señor Rufián. Pero es que después, cuando ha tenido el uso de la palabra, cuando se ha dirigido directamente a Pedro Sánchez, con esa pregunta que les acabo de recordar hace un instante, ¿cuánto tiempo va a durar la legislatura? Fíjense, en un momento determinado, en la tribuna parlamentaria, hablando de Junts, hablando del otro gran partido independentista que hay en Cataluña, con el que han gobernado durante mucho tiempo, ha dicho esto. Lo llevamos diciendo meses,
Y ustedes llevan meses diciendo, no, Junts no se va a atrever. Junts, hombre, no puede ir con quienes pegaron a los catalanes el 1 de octubre. No, hombre, Junts no puede ir con quienes niegan la nación catalana. No pueden. Desconocen absolutamente la capacidad, la enorme capacidad mediática de blanqueamiento de esta gente. La pregunta es, repito, ¿qué hará usted para intentar evitar este bloque que ya está conformado y que, repito, a esta gente les saldrá gratis? Bueno, yo creo que la intención de Rufián, a la hora de hacer este tipo de juicios de valor, a la hora de, en fin, trenzar este discurso, era conseguir que el presidente del gobierno estuviera agresivo con Junts. Porque ya saben ustedes que en Cataluña hay una guerra nada sorda, o sea, absolutamente explícita, completamente conocida por todos los que siguen de cerca la política catalana, entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts. Se odian. Y además cada vez se disimula menos. La prueba de 9, el discurso de esta mañana de Rufián en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, yo me malicio que Rufián quería que Sánchez tuviera algún tipo de, yo qué sé, intervención más bien despectiva o que marcara distancias con ellos, pero no lo ha conseguido. Pues claro, es que Sánchez se da cuenta de que por mucho de que ayer Junts les dejara a los pies de los caballos y les hiciera perder otra votación, necesitan a Junts. O sea, sin Junts nada va a salir adelante, Por eso la respuesta, fíjense, de Sánchez a Rufián es la misma respuesta, la misma que le había dado a el señor Feijóo cuando el señor Feijóo le recordaba que él no va al Parlamento, que él no quiere saber nada con el Parlamento, que él dijo que quería gobernar sin el Parlamento, que él desprecia la democracia, etcétera, etcétera. Bueno, pues la misma respuesta para el señor Rufián que para el señor Feijóo. Esta. Este es un gobierno del diálogo y del acuerdo. Sí, hemos acordado 200 leyes la pasada legislatura. En esta legislatura que llevamos de menos de un año hemos sacado adelante 12 proyectos de ley y 30 en tramitación, señoría. Así que él lo que dice, luego se lo escucharemos decir también al portavoz parlamentario de su grupo parlamentario, es decir, del PSOE, a Patxi López, es, bueno, miren ustedes, como nosotros dialogamos con todos, pues nuestro objetivo es seguir dialogando y por tanto tenemos que seguir contando con Junts. Él sabe que aritméticamente sin Junts ninguna ley va a salir adelante, por tanto es que no tienen más remedio que dialogar con ellos. Ayer les dejaron en la estacada con la ley de vivienda, pero confían que eso no siempre sea así. Y para que no sea así, pues tampoco les pueden ahora empezar a decir del mal que han de morir. No pueden ponérselo, digamos, enfrente como si fueran enemigos acerbos. Tendrán que hacer lo de siempre, ¿no? Disimular y silbar el río sobre el puente Guay cuando te están insultando o algo parecido. Y eso, fíjense, que hoy no Míriam Nogueras, porque en el Congreso de los Diputados hoy en representación de Junts ha hablado José María Cruzet. Pero bueno, el discurso de Cruzet hoy en representación de Junts en el Congreso de los Diputados no invitaba precisamente al optimismo del gobierno. Fíjense, en un momento determinado, en un enfrentamiento que tenía con el ministro Marlaska, lo que ha dicho Junts en el Congreso. Ustedes no tienen lo que necesitan, nuestros 7 votos. De hecho, este primer año han podido aprobar pocas cosas, porque esto de pieza a pieza y los acuerdos, pues ya vemos que les cuesta. Y miren, es muy fácil, así es la política. O cumplen los acuerdos o derrotas parlamentarias, o nuestros acuerdos o sus derrotas. Dense prisa y eviten que los ciudadanos se den cuenta de que ustedes prefieren sus derrotas antes que facilitar el bienestar de los catalanes que nosotros defendemos. Este es el tono con el que hoy Junts per Catalunya hablaba al gobierno, al ministro Marlaska, pero el mensaje era naturalmente al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Si usted quiere ganar votaciones, que no pase lo que pasó ayer con la ley de vivienda, pues ya sabe lo que tiene que hacer, bailarnos el agua y darnos lo que le pedimos. No puede ser más claro. Esta idea es la que está utilizando el señor Rufián para trasladarle el mensaje a Sánchez de que aquí se está conformando un bloque político nuevo en el que Junts pasa a formar parte de una familia parlamentaria de la que también son miembros tanto el Partido Popular como Vox. Y eso es lo que ha llevado hoy a algún periodista en Telecinco a preguntarle a Míriam Nogueras, a la portavoz titular de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, si ellos apoyarían
una moción de censura presentada por el Partido Popular y apoyada por Vox contra Pedro Sánchez. La pregunta queda muy clara, como verán enseguida. Lo que no queda nada clara, en mi opinión, es la respuesta. ¿Se plantean ustedes la posibilidad de una moción de censura con el Partido Popular y Vox llegado el caso? Nosotros somos un partido independentista que no forma parte de ningún bloque, nunca ha formado parte de ningún bloque. En todo caso, el bloque Cataluña, nosotros estamos aquí, 7 votos para poder hacer y votar aquello que beneficia a Cataluña. Pero en concreto, ¿apoyarían ustedes una moción de censura o no? Ni una referencia en la respuesta. Que no forman parte de ningún bloque, que por lo tanto lo que dice el señor Rufián pues pertenece al imaginario imaginativo del señor Rufián, pero una respuesta concreta a una pregunta inequívoca no ha habido por parte de la señora Nogueras. No sé a qué conclusión llegar, pero esto es lo que se ha producido hoy. Le han preguntado al portavoz parlamentario, como les decía hace un instante, del Partido Socialista, a Patxi López, que cómo quedan las relaciones con Junts después de la votación de ayer de la ley de vivienda, donde Junts votó en contra y hizo que esa ley no pudiera salir adelante. 35ª derrota del Partido Socialista en lo que va de legislatura, después de las elecciones. Patxi López no ha querido hacer sangre. O sea, le pasa lo mismo que a Sánchez. Contento no está, y eso se le nota una barbaridad, pero no puede hacer un discurso furibundo contra Junts porque sabe que a Junts lo va a seguir necesitando. Bueno, serán ellos los que tendrán que dar cuenta de sus incongruencias, ¿no? Porque si 5 minutos antes iban a votar una cosa y luego votan en contra y ponen excusas. Pero nosotros lo que vamos a hacer es seguir trabajando, seguir hablando con todos los grupos políticos, seguir negociando y seguir acordando. Esto es lo mismo que decía el presidente del gobierno, como ven, ¿no? Somos un gobierno de diálogo, de consensos, hemos establecido muchos y seguiremos trabajando para conseguir más. Y naturalmente eso implica la participación de Junts si Junts quiere. Quien no está tan contento es el socio del gobierno en el Banco Azul, es decir, Sumar. Su portavoz parlamentario de Errejón. También ha hablado Yolanda Díaz, no quiero ocultar ese dato. Yolanda Díaz tampoco ha querido hacer sangre con Junts, por el mismo razonamiento, porque no ha querido hacer sangre ni el señor López ni el señor Sánchez, porque saben que a Junts lo van a necesitar. Y por lo tanto, pues si lo vamos a necesitar, conviene tampoco quemar los puentes para que, en fin, ese diálogo en algún momento pueda fructificar. Pero Íñigo Errejón ha llegado un poquito más lejos, tampoco es para tirar cohetes, pero un poquito más lejos que su jefe de filas, que Yolanda Díaz. Y por lo menos se ha atrevido a calificar a Junts de desleal. Ayer Junts yo creo que se tropezó, yo creo que no van a tener cómo explicar esto en Cataluña y además estratégicamente tomaron una decisión que es profundamente equivocada. Y por ende, por añadidura, y cierro con esto, lo tomaron de una manera profundamente desleal que pone en entredicho, digamos, su palabra para el resto de acuerdos. No hay grupos parlamentarios que funcionen así. Bueno, luego ha dicho Míriam Nogueras en esa entrevista al Telecinco que glosábamos hace un instante que ellos no han cambiado de criterio, que ellos lo que querían es que no prosperara esa ley. Inicialmente creían que absteniéndose no prosperaba, luego como había habido algún otro cambio de datos se dieron cuenta de que para que no prosperara tenían que votar en contra. Y entonces efectivamente pasaron de la abstención al voto negativo, pero que según ella, la explicación que ha dado en Telecinco es que en su fuero interno siempre tuvieron claro que ellos iban a hacer lo necesario para que la ley no prosperara. Creían que era suficiente la abstención y cuando se dieron cuenta de que eso no era suficiente pasaron al no, pero que el objetivo era el mismo. Esto es lo que ha utilizado ella como argumento para explicarnos que no ha cambiado de criterio y que por lo tanto no es tan desleal como dice el señor Errejón. Quien está contento, naturalmente, con el hecho de que el gobierno pierda muchas votaciones es el Partido Popular. Porque hoy Feijóo pues no ha querido aplaudir a Junts, pero lo que ha querido es reflejar la soledad parlamentaria, la debilidad aritmética que en el Congreso de los Diputados tiene el gobierno. Hoy la idea de los fontaneros de Moncloa es que decir que la legislatura se va a agotar después del sonrojo que ha pasado ayer el gobierno perdiendo la votación número 35 en el Congreso, donde el gobierno acredita lo que sabíamos desde el principio, que no tiene mayoría estable para poder gobernar España de forma razonable. Y sin embargo, las encuestas no, porque no puedo hablar en plural. La encuesta oficial,
La del CIS no castiga al gobierno por esa debilidad parlamentaria. A quien castiga es al Partido Popular. Lo digo porque es que hoy hemos conocido una nueva entrega del CIS, de cómo está la tendencia de voto, y resulta que es verdad que el Partido Socialista apenas se mueve, creo que sube una décima, estoy hablando de memoria, pero quien se hunde 1,5 puntos, más de 1,5 puntos, 1,7, es el Partido Popular, de tal manera que la horquilla pues se agranda en favor del PSOE. Si ahora mismo fueran las elecciones generales, el PSOE le sacaría una distancia nada despreciable al Partido Popular. Lorena López Lobo. Si ahora se celebrasen elecciones generales, el PSOE de Pedro Sánchez sería el partido más votado con un 33% de los sufragios, 4,5 puntos de ventaja sobre el Partido Popular, que lograría el 28%. Según el último barómetro del CIS, en 2 meses los socialistas apenas se han movido, suben una décima, pero los populares han experimentado una caída de 1,7 puntos que le dejan en su nivel mínimo y a la mayor distancia con el PSOE desde que empezó la actual legislatura. En cambio, Vox, que sigue tercera fuerza política, crece casi 1 punto y alcanza el 13,1%. Incluso Sumar logra repuntar levemente y se queda en el 7,8% de estimación de voto, mientras que Podemos pierde 4 décimas y roza el 3,6%. También pregunta el CIS por el nuevo partido del eurodiputado Alvise Pérez. Se acabó la fiesta, que en unas generales contaría con el 2,9% de los votos según Tezanos. También son muy llamativos algunos datos que arroja el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la situación económica general de nuestro país, y es que para la mitad de los españoles la situación económica de España es mala o muy mala, y la inmigración se ha convertido en el principal problema, desbancando al paro. Habría pasado de ser la 9ª preocupación de los ciudadanos a ser la primera. Miércoles 18 de septiembre de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Pues precisamente ese tema que tanto le preocupa a los ciudadanos, según el CIS, el de la crisis migratoria, sigue en el centro del debate político. Hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de financiar con dinero público la inmigración ilegal. Sánchez ha respondido con ironía, equiparando el discurso del líder de Vox con el de los populares. ¿Por qué siguen financiando la inmigración ilegal? Ustedes lanzan un mensaje peligrosísimo a los 4 vientos. Vengan ilegalmente a España, que Sánchez les pagará el alojamiento. Ese dinero público, siempre y cuando no vaya a su fundación. A engordar ese chiringuito que se ha montado a costa del dinero de los españoles y también de su partido político. Comparten, defienden esas deportaciones masivas, pero luego resulta que no saben muy bien qué significa eso, cómo definir las deportaciones masivas. En un alarde de pedagogía, el señor Feijóo, en una entrevista, dijo que las deportaciones masivas era el sumatorio de deportaciones individuales. Un sobresaliente en humanidad y en matemáticas. Y por cierto, que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, continúa con su gira europea para hablar de inmigración y mañana viajará a Italia para reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con la que abordará el modelo migratorio de su gobierno. Feijóo ha elogiado en varias ocasiones la gestión de Meloni, que ha conseguido reducir en un 60% la llegada de inmigrantes en situación irregular a su país. Es una visita que ha explicado hoy en La Sexta de esta forma el líder del PP. Sí, iremos a más países, lo dije en Grecia. Teníamos ya más o menos concretada la entrevista en Italia y ahora iremos a un par de países. El modelo de inmigración es el que funciona, es el que mezcla legalidad y humanidad, es el que distingue entre la migración regular y la migración irregular, es el modelo del Pacto Europeo de Migración, es justamente plantear una política porque España no la tiene. Todo ello cuando el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha anunciado este miércoles un plan de acción adicional para paliar la crisis migratoria en Canarias. Un paquete de medidas entre los que se encuentra una ayuda de 14 millones de euros y el uso excepcional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para atender esta situación límite. Los canarios no estáis solos. La inmigración es un reto europeo. Precisa soluciones europeas. Las soluciones europeas también precisan una cooperación y unas sinergias estrechas entre el nivel regional y nacional. Schinas ha hecho este anuncio acompañado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con quien se ha reunido en Tenerife. Desde allí, Clavijo también ha criticado que la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma haya recurrido el protocolo canario de atención a menores inmigrantes no acompañados. Igual que la Fiscalía es muy, en sus oficios, exigente con la protección del menor una vez
que llega a Canarias, creo que debe ser igual de exigente con la parte anterior que le compete al Estado. Y hoy el rey Felipe VI ha recibido en el Palacio de la Zarzuela al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, 9 años después de la última audiencia con un jefe del Govern en el año 2015. Desde entonces, sus predecesores, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès, no asistieron a estos encuentros, coincidiendo con el procés y la posterior sentencia. La reunión de hoy supone un gesto más en la normalización de la relación entre la jefatura del Estado y la Generalitat, según han informado fuentes del propio Govern. Y en clave económica, hoy el Gobierno, los sindicatos y la patronal de empresarios han firmado en el Palacio de la Moncloa el acuerdo para la reforma de las pensiones con el fin de incentivar las jubilaciones demoradas y parciales, entre otros aspectos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un breve discurso presumiendo de que es el 21º acuerdo que firma con estos actores, aunque hay que recordar que la negociación no ha sido fácil. Vamos a conocer los detalles del pacto. Leticia Vaquero. La reforma pretende hacer compatible el cobro del salario con un porcentaje de la pensión por jubilación que podrá llegar al 100% si el trabajador demora su retirada 5 años. Pero también prevé la jubilación anticipada en profesiones de alta peligrosidad y les da un papel clave a las mutuas colaboradoras para que los diagnósticos traumatológicos por incapacidad temporal puedan llevarse a la práctica. Quieren de esta manera aliviar las listas de espera de la sanidad pública. Así lo celebraba Pedro Sánchez delante de los firmantes. Sí que han hecho falta una veintena de reuniones oficiales, muchas más de carácter informal, cientos de llamadas y mensajes desde el primer encuentro en diciembre del año pasado. Y todo eso, pues evidentemente no va a aparecer en esta foto. Sin embargo, esta última reforma de las pensiones no se va a aplicar hasta que el Congreso de los Diputados lo vote, y ahí es donde llega el temor principal de los empresarios y los sindicatos por la debilidad parlamentaria de Sánchez. Hoy lo ha verbalizado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Dentro de unos días va a ir al Parlamento. Y los grupos políticos tienen que empezar a ser conscientes de que los trabajadores y las trabajadoras sociales de este país ya estamos hartos de que nos utilicen de rehenes y que nos aprueben aquellas cuestiones que son esenciales, que son fundamentales para los trabajadores y las trabajadoras. Por ello, han anunciado, los sindicatos se van a reunir con todos los grupos parlamentarios. Y les tenemos que contar una triste noticia, porque una alumna de una escuela de pilotos ha fallecido y su instructor ha resultado herido de gravedad al estrellarse contra el suelo una avioneta en la que viajaban en la localidad Avia de las Torres, en Palencia. La avioneta realizaba un vuelo de instrucción y pertenece a una escuela privada de formación de piloto con sede en el aeropuerto de Burgos, desde donde despegaron esta mañana. Esteban Santos. Así es, la chica que ha sido la fallecida era la alumna, tenía 20 años y era de nacionalidad alemana. Por su parte, el herido, que está ahora mismo en una situación crítica, era el instructor, tenía 32 y era de Bangladesh. Todo según fuentes de la subdelegación del Gobierno en Palencia consultadas por esta casa, por Es Radio Castilla y León. La aeronave que partió desde el aeropuerto de Burgos en un primer momento desapareció y después de ello, en unos minutos de búsqueda por el helicóptero de rescate de la Junta, la localizaba esta avioneta siniestrada en una tierra de labor junto al río Valdavia, a unos 600 metros al norte de la localidad de Avia de las Torres. Según esta misma fuente de la subdelegación del Gobierno que comentamos, en Palencia la aeronave ha costado ser localizada porque nadie ha visto cuándo ha caído. Y la Academia de Cine ha seleccionado a la película Segundo Premio de Isaki Lacuesta y Paul Rodríguez para representar a España en los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. La cinta fue presentada el pasado marzo en el Festival de Málaga y arrasó, ganando la Biznaga de Oro a la Mejor Película y las menciones a la Mejor Dirección y el Mejor Montaje. Es la primera vez que Isaki Lacuesta representará a España en la lucha por el Oscar, aunque al conocer la noticia el cineasta ha bromeado e ironizado sobre su valor. La verdad es que yo a la película solo le veo debilidades. O sea, me alegro mucho de que haya habido gente que lo haya percibido de otra manera. De todos modos, yo confío mucho que con los subtítulos al inglés mejorará muchísimo. Y fuera de nuestras fronteras terminamos contándoles que el gobierno de Líbano ha elevado este miércoles a 12 los muertos y más de 2.800 heridos a causa de la explosión de miles de buscas supuestamente usados por miembros de Hezbollah. Un suceso que desde el gobierno libanés ha sido achacado a Israel en medio de las tensiones y enfrentamientos con el grupo desde hace más de 11 meses. En unos minutos le daremos todos los detalles. En casa de Herrero. Es Radio.